Si empezaras a cavar ahora mismo hacia el otro lado del planeta, todo lo que la humanidad ha logrado perforar en la historia no cubre ni el 2% del camino. Tardamos 20 años en excavar el agujero más profundo jamás creado, 12 kilómetros bajo tierra. Suena impresionante, hasta que descubres que su boca mide solo 23 centímetros. El ancho de un plato. Eso es todo lo que hemos rascado nuestra propia casa. Y sin embargo, ahí abajo la Tierra esconde una ciudad hecha de 6 millones de esqueletos, una bacteria que vive sola comiendo radiactividad, océanos enteros de metal líquido y un corazón más caliente que la superficie del Sol. Hoy vamos a bajar desde los primeros 30 centímetros bajo tus pies hasta el centro exacto de la Tierra, 6.371 kilómetros. Ahí abajo existen leyes capaces de convertir el granito en masa blanda y el metal en líquido. Y al final del viaje sabrás por qué el centro está sellado para siempre. Bajamos ya. Imagina que te haces diminuto y te dejas caer bajo la hierba. A 30 centímetros ya existe un mundo entero que nadie ve. Insectos y pequeños animales construyen sus propias redes de túneles. Topos y ratones de campo cavan laberintos para cazar y esconderse. Lombrices remueven la tierra sin descanso día tras día, y gracias a ellas las raíces de las plantas pueden respirar. Es una ciudad subterránea que nunca duerme. Sigue bajando. A 2 metros, la tierra cambia de función. Durante siglos ha sido el lugar donde los humanos despiden a sus muertos. Ahí siguen enterradas las tumbas más antiguas, convertidas hoy en cápsulas del tiempo para los historiadores. Pero a 4 metros, en 1922, ocurrió algo distinto. El arqueólogo Howard Carter encontró la entrada casi intacta de una tumba egipcia, la del faraón Tutankamón. Junto a su cuerpo había miles de objetos de oro puro, carros y muebles reales conservados casi a la perfección. Bajo tierra no hay oxígeno ni humedad que los destruya. La lección es clara, la tierra seca guarda la memoria humana mejor que cualquier leyenda. Pero a partir de los 7 metros ya no basta con una pala, hace falta tecnología. Y donde hay tecnología, empiezan los secretos militares. Con detectores de metales, la gente encuentra tesoros de guerra, armas antiguas hundidas por su propio peso durante siglos. Aquí abajo se esconde una de las redes más famosas de la historia reciente, los túneles de Siyu Chi. En Vietnam, más de 200 kilómetros de galerías con hospitales, cocinas y almacenes de armas. Familias enteras de soldados vivieron ahí dentro durante años, invisibles, justo bajo los pies del enemigo. Todo excavado a mano. Sus sistemas de ventilación siguen sorprendiendo a los ingenieros de hoy. Esa búsqueda de refugio bajo tierra llegó a su punto máximo a mediados del siglo XX. Los búnkeres de la Guerra Fría, a 10 y 20 metros, se diseñaron para resistir bombas aéreas y sostener a cientos de personas en total aislamiento. Pero incluso aquí hay animales que llegan más lejos que cualquier ingeniero. El cocodrilo del Nilo excava madrigueras de varios metros para protegerse de la sequía. A esta profundidad, la temperatura ya no depende del clima de arriba, se mantiene siempre alrededor de 10 grados centígrados. ¿Qué esconde el siguiente nivel? Una ciudad entera hecha solo de huesos. A 20 metros bajo París existe un mundo que pocos turistas imaginan. A finales del siglo XVIII, los cementerios de la ciudad estaban tan saturados que los cadáveres empezaron a filtrarse entre las paredes de las casas vecinas. Una auténtica crisis sanitaria. Las autoridades tomaron una decisión drástica, vaciar los cementerios y trasladar los restos a antiguas canteras de piedra caliza. Entre 1785 y 1787 se realizó el traslado, siempre de noche. El nuevo osario se consagró oficialmente en 1786. Hoy más de 6 millones de personas descansan ahí abajo, en 300 kilómetros de galerías. Un reflejo exacto de París, pero habitado por los muertos. La tierra absorbe cualquier sonido y deja tras de sí un silencio absoluto. Pero el ser humano no solo usa estos espacios vacíos para enterrar, también los usa para alimentar a los vivos. A 60 metros, la tierra deja de ser refugio y empieza a alimentarnos. En antiguos búnkeres de China y Europa hoy crecen granjas enteras sin sol. Solo luces LED y plantas cultivadas en agua, fila tras fila. Es la respuesta a un problema real, producir comida todo el año cuando la superficie ya no da más. Pero a 105 metros, la profundidad rompe otro tipo de récord. Durante años, la estación de metro más profunda del mundo fue la de Arsenalna, en Kiev. Pero desde 2022 ese título pertenece a Hongyangun, en la ciudad china de Chongqing, a 116 metros bajo la superficie. Bajar hasta el andén exige varios minutos seguidos de escaleras mecánicas tan largas que parecen no tener final. Y aún así, a 120 metros, la naturaleza vuelve a sorprendernos.
En algunas zonas de África, las raíces de la higuera salvaje logran atravesar grietas diminutas en roca sólida en busca de una sola gota de agua subterránea, en la más absoluta oscuridad. Es el récord mundial de raíces más profundas jamás documentado. Aquí la maquinaria y las raíces se detienen. El ser humano, en cambio, todavía no. A 155 metros, dentro de una antigua mina de plata en Suecia, existe la habitación de hotel más profunda del mundo, la Sala Silvermine. Para llegar hasta la cama, primero hay que bajar en ascensor y después caminar por túneles de roca viva. Fuera de la habitación, la temperatura del túnel apenas supera los 2 grados centígrados, dentro mantienen un cálido 18. No hay cobertura de móvil ni conexión a internet. La única forma de hablar con el exterior es una radio de mano. ¿Te atreverías a dormir ahí abajo, sabiendo que estás completamente incomunicado del resto del mundo? Bajando un poco más, superamos los 200 metros bajo el agua y llegamos al cauce del río más profundo del planeta, el Congo, en África Central. Sus cañones subacuáticos superan los 200 metros de profundidad. Ni los barcos más modernos logran cartografiarlos del todo, los violentos remolinos y la enorme presión del agua se lo impiden. Cerca de esa misma cota, pero bajo el mar, Japón construyó una de las mayores obras de ingeniería submarina, el túnel Seikan. Su punto más bajo llega a 240 metros por debajo del nivel del océano, conectando las islas de Honshu y Hokkaido por tren. Mantenerlo seco exige una batalla constante contra las filtraciones de agua salada y contra el peso de todo un océano empujando desde arriba. Hay algo, sin embargo, que el ser humano entierra todavía más hondo, y que necesita que jamás vuelva a salir a la superficie. A 430 metros bajo Finlandia se está terminando Onkalo, el primer cementerio permanente de combustible nuclear del mundo. Está excavado en un lecho de roca de 1.900 millones de años de antigüedad. Ahí dentro se sellará para siempre el residuo más peligroso que produce nuestra civilización, guardado dentro de cápsulas de cobre. El objetivo no es aislarlo 100 años, ni tampoco 1.000, es aislarlo durante 100.000 años. Un plazo 20 veces más largo que toda la historia de la escritura humana. A partir de aquí ya no quedan refugios, ni cementerios, ni granjas. Solo queda un único motivo para seguir bajando, la codicia. A partir de los 1.000 metros, la Tierra se convierte en zona extrema. En India, los antiguos campos de oro de Kolar, a 3.000 metros de profundidad, inspiraron películas enteras sobre búsquedas de tesoros. Ahí, generaciones de mineros trabajaban turnos completos con un aire cada vez más pobre en oxígeno, extrayendo el metal de vetas de cuarzo durísimo. Pero el récord absoluto de profundidad minera pertenece a Sudáfrica, la mina de oro de Mponeng, que supera los 4.000 metros. Eso equivale a apilar 10 veces el edificio Empire State, uno encima del otro. Aquí la roca virgen alcanza los 66 grados centígrados. Sin enormes plantas de hielo sería imposible trabajar, cada día se bombean bajo tierra miles de toneladas de hielo y sal. Solo así el aire baja de los 30 grados centígrados. Imagina bajar hasta el último nivel en un ascensor de acero, apretado junto a otros 120 mineros. El trayecto dura más de 1 hora y la presión te taponará los oídos varias veces. Incluso la maquinaria más avanzada empieza a fallar aquí abajo, los lubricantes se licúan por el calor y el metal se vuelve quebradizo. La propia roca, al ser extraída, provoca miles de pequeños temblores cada día. ¿Aguantarías tú, aunque fuera solo 1 hora, trabajando a 66 grados bajo tierra? Y aún así, en estos túneles al rojo vivo, la vida encontró la manera. Los científicos filtraron miles de litros de agua subterránea y hallaron algo que nadie esperaba, una bacteria capaz de vivir completamente sola, sin ninguna otra especie a su alrededor, alimentándose solo de la radiactividad natural de la roca. Los investigadores la bautizaron con una frase de Julio Verne, de su novela Viaje al centro de la Tierra, viajero audaz. El oro ya no consigue que sigamos bajando, pero esa bacteria solitaria demuestra algo mucho más grande. Ahí abajo, en la más completa oscuridad, vive casi el 70% de todas las bacterias y arqueas del planeta. Cerca del 10% de toda la biomasa de la Tierra respira ahora mismo bajo tus pies. No estás caminando sobre un desierto muerto, estás caminando sobre el techo de la mayor parte de la vida terrestre. Para seguir bajando necesitamos otra escala. La fosa de las Marianas, en su punto más profundo, el abismo Challenger, alcanza casi 11 kilómetros. Si invirtieras el Everest y lo hundieras ahí dentro, su cima seguiría cubierta por 2 kilómetros de agua. Aún así, lo que el ser humano logró perforar en tierra firme deja pequeña a esa fosa. En los años 70, en plena Unión Soviética, comenzó un proyecto sin precedentes en la península de Kola. No buscaban oro, ni petróleo, ni ningún mineral valioso.
El objetivo era simplemente entender de qué está hecho realmente nuestro planeta, capa por capa. Para 1989, la perforadora había alcanzado una marca histórica, 12.262 metros de profundidad. Un agujero de apenas 23 centímetros de ancho, el tamaño de un plato de mesa, convertido en el punto artificial más profundo jamás creado por manos humanas. Nadie, ni antes ni después, ha vuelto a perforar tan hondo en vertical. El proceso se transformó en una pesadilla técnica. Más allá de los 12 kilómetros, la roca de granito alcanzó los 180 grados centígrados, casi el doble de lo que habían calculado los geólogos soviéticos. La columna de perforación, bajo su propio peso y ese calor extremo, se volvía flexible como un fideo larguísimo, casi imposible de controlar desde la superficie. Cada vez que sacaban el taladro completo para cambiar la broca desgastada, el proceso tardaba varios días enteros. Y las propias brocas de acero se derretían, convertidas en polvo fino, al rozar una roca tan anormalmente densa y caliente. En la cultura popular todavía circula una leyenda sobre gritos desgarradores escuchados desde el fondo del pozo. La historia nació en 1989, cuando una cadena de televisión religiosa en Estados Unidos difundió el rumor de un supuesto pozo hacia el infierno. En realidad, todo empezó como una broma. Un profesor noruego tradujo de forma exagerada un artículo local sin ninguna importancia, solo para comprobar hasta dónde llegaba la credulidad de la prensa internacional. Nunca existió ninguna grabación real de esos gritos. El proyecto de Kola se cerró años después por motivos puramente técnicos y económicos, no por nada sobrenatural. Pero lo que Kola sí dejó fue un puñado de descubrimientos que reescribieron la geología moderna. A 7 kilómetros aparecieron microfósiles de organismos marinos de casi 2.000 millones de años, y agua líquida circulando en una roca que se creía completamente impermeable. Y algo todavía más extraño, nunca encontraron la frontera clara entre granito y basalto que enseñan todos los libros de texto de geografía. La corteza terrestre resultó ser mucho más compleja y heterogénea de lo que imaginaban las mentes más brillantes de la humanidad. La perforadora murió aquí, vencida por la propia Tierra. Pero nuestro viaje todavía no, porque nos queda un último vehículo para poder continuar. Todo lo que la ciencia sabe a partir de aquí ya no viene de un taladro, viene de escuchar al planeta. Cada terremoto envía vibraciones que atraviesan la Tierra entera, como si fueran rayos X capaces de revelar lo que hay dentro de un cuerpo sólido sin necesidad de abrirlo. Gracias a esas vibraciones sabemos que la corteza terrestre sobre la que caminamos ahora mismo es más delgada que la cáscara de un huevo, en proporción al resto del planeta. Bajo los continentes mide unos 35 kilómetros, bajo los océanos, apenas de 5 a 7. Y justo debajo de esa fina cáscara, las propias vibraciones revelan un segundo océano escondido bajo nuestros pies. Pero esta vez no es de agua. Desde los 70 hasta los 2.900 kilómetros de profundidad se extiende el manto, en torno al 80% de todo el volumen de la Tierra. Es un océano gigante de roca, atrapado entre el estado sólido y un líquido espeso, sometido a temperaturas de hasta 3.000 grados centígrados. Ahí dentro, la piedra se comporta como plastilina caliente. El manto se mueve, aunque despacio, en un proceso llamado convección. Las corrientes calientes suben, las frías bajan. Ese movimiento casi invisible empuja continentes enteros y alimenta cada volcán activo del planeta. Si el manto fuera completamente rígido, la Tierra estaría geológicamente muerta, como la Luna. Pero este océano de piedra solo protege algo todavía más extraño, escondido en el centro. Al cruzar los 2.900 kilómetros entramos en el núcleo externo, un auténtico océano de hierro y níquel fundido, en estado líquido. Tiene un grosor de unos 2.200 kilómetros y alcanza temperaturas de entre 4.000 y 5.000 grados centígrados. Este metal líquido gira sin parar, empujado por la rotación del planeta, y convierte a la Tierra en un gigantesco generador eléctrico. Ese movimiento crea el campo magnético que envuelve nuestro hogar, un escudo invisible que protege la atmósfera de la radiación solar. Sin este océano de metal bajo nuestros pies, la Tierra podría perder su atmósfera, igual que le ocurrió a Marte, aunque ese proceso tardaría cientos de millones de años en completarse. Pero justo en medio de este infierno líquido se esconde algo que desafía la física tal y como la conocemos. A 5.150 kilómetros de profundidad empieza el núcleo interno, una esfera sólida de hierro de unos 1.220 kilómetros de radio, casi las 3/4 partes del radio de la Luna. Aquí está lo más sorprendente de todo el planeta: la temperatura alcanza los 5.400 grados centígrados, comparable a la superficie del Sol. Y aún así, ese hierro no se derrite. Permanece completamente sólido por una única razón: la presión, que supera los 3,5 millones de atmósferas. Es como si el peso de toda una flota de portaaviones cayera sobre cada centímetro cuadrado de ese metal.
Los átomos de hierro quedan tan comprimidos que sencillamente no pueden moverse para convertirse en líquido. ¿Y cómo se comporta una esfera sometida a semejante presión? De una forma que nadie esperaba. El núcleo interno crece poco a poco, cada año, apenas 1 milímetro de radio, a medida que el núcleo externo líquido se solidifica sobre él. Eso, a muy largo plazo, es una mala noticia. Dentro de miles de millones de años, cuando el núcleo externo termine de solidificarse, el campo magnético de la Tierra podría apagarse para siempre, junto con nuestro escudo contra la radiación solar. Además, este núcleo gira casi por su cuenta, independiente del resto del planeta. Durante años se creyó que giraba siempre más rápido que la superficie, pero estudios recientes, aún en debate, apuntan a algo más raro: su giro cambia cada varias décadas y últimamente parece haberse frenado. Ahora mismo, mientras escuchas esto, ese corazón de hierro sigue girando bajo tus pies, a su propio ritmo. ¿Por qué, entonces, jamás podremos tocarlo con nuestras propias manos? Ningún material conocido resiste ese viaje. Cualquier metal, a pocos kilómetros de profundidad, se aplastaría hasta convertirse en polvo o fluiría como una gota bajo el peso de la gravedad. Y aunque lográramos enfriar la roca, la propia roca se cerraría al instante, sin dejar ninguna posibilidad de mantener abierto un pozo o una mina. El centro de la Tierra queda sellado para siempre, bajo 6.371 kilómetros de piedra y hierro. Ahí, justo en ese punto exacto, ocurre algo casi imposible de imaginar: la gravedad se vuelve cero. Toda la masa del planeta tira de ti por igual, desde todas las direcciones a la vez. Nuestro viaje hacia el interior demuestra que bajo nuestros pies se esconde un mundo cuya escala supera cualquier fantasía humana. Vivimos sobre la cáscara más fina de piedra fría, mientras debajo giran océanos de metal líquido y arde un corazón de hierro. Nuestra propia existencia depende de ese reactor natural que sostiene el escudo magnético que nos protege de la radiación del espacio. Pese a todo, apenas hemos rozado la superficie. El agujero más profundo jamás excavado no cubrió ni el 0,02% del camino hasta el centro. La Tierra sigue guardando sus secretos bajo una presión inimaginable, recordándonos lo poco que sabemos sobre nuestra propia casa. Si quieres ser el primero en descubrir los hechos más increíbles y los procesos ocultos que gobiernan nuestro planeta, suscríbete al canal y activa la campana antes de que termine este video. Hoy hemos llegado hasta el centro exacto de la Tierra, 6.371 kilómetros bajo tus pies. La próxima vez invertimos por completo el viaje, subimos hacia arriba, atravesamos las nubes y seguimos subiendo hasta el punto exacto donde termina el cielo y empieza el vacío absoluto.